Hola, bienvenidos a Impulso Literario. Hoy sacamos la alfombra roja porque nos visita Carlos Iglesias, actor, director de cine, guionista, a hablarnos precisamente de eso, de guiones, que es, podríamos decir, pues uno de los tentáculos, una de las ramas, uno de los hijos de la literatura, ¿no? Sobre todo en nuestro tiempo. Carlos hablará de cine, hablará de cómo ve él la literatura en nuestros días y sobre todo los consejos y lo que tiene que hacer un joven guionista o un joven escritor que quiere dedicar parte de su tiempo a los guiones en el panorama español actual. Así que, bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a Carlos Iglesias. Bueno, pues aquí estamos otra vez en Impulso Literario con Carlos Iglesias, para además hablar de guiones, que bueno, no es precisamente algo pues muy ligado a la literatura, pero bueno, hoy vamos a descubrir que sí. Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, si está ligado a la literatura, joder, que es escrito, los guiones no son dibujados, o sea que... por eso mismo. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo te dio por empezar a escribir guiones? Pasar, digamos, de ser actor... Me dio un golpe de pequeño, me dio un golpe muy malo de pequeño, me pasó un Pegaso por encima y a partir de ahí, bueno, pues... la verdad es que yo ya había escrito para teatro, para cosas de amigos y tal. Y siempre me había gustado el escribir y cuando se me ocurrió la historia de un franco 14 pesetas, que está basada básicamente en la vida de mis padres y en la mía en Suiza, pues dije, bueno, pues voy a buscar a un guionista que me traduzca la historia en un guión. Pero ¿qué pasa? Que eso es terrible, porque como lo has vivido, nadie se podía aproximar exactamente a las esencias que yo quería, ¿no? Con lo cual un buen día me puse a escribirla yo. Y fue el guión que empecé a mover por productoras y tal. Al final yo quería hacer solo el personaje de mi padre, interpretarlo me refiero, y después pues básicamente me obligaron a dirigirlo si quería sacar el proyecto adelante, ¿no? Y así es como surgió un franco 14 pesetas. Y, o sea, ¿cuáles son las primeras diferencias que uno se encuentra cuando empieza a escribir un guión, ¿no? De una novela o de algo por el estilo? Como yo solo he escrito guiones, no he escrito ninguna novela, las diferencias las desconozco. Hombre, lo básico y fundamental en una historia como un franco era la documentación, ¿no? Porque no cabe duda que yo era un chaval cuando vivía aquella historia y de algunas cosas sí me acordaba, pero de otras en absoluto. Entonces, documentar, hablar mucho con emigrantes. Yo en total hice unas 58 entrevistas a familias italianas y españolas que me contaron un poco cómo les había ido a ellos en aquellos años, en los años 60, en la emigración en Suiza. Y a partir de ahí, pues como tuve demasiado tiempo, porque tuve 4 largos años para conseguir vender la película, pues hice varios viajes a Suiza y siempre aprovechaba para documentarme, ¿no? Y entonces yo utilizaba un poco la memoria como si fuera un peine, ¿no? Aparte de grabarlo, aquellas cosas o aquellas anécdotas o aquellas narraciones que se me habían quedado en la memoria, las incluía en el guión. Las que... por eso digo que es como un peine, ¿no? Es como cuando te peinas y los pelos que quedan son los que pones. Aquellas que me pasaban desapercibidas a mí, pues la verdad es que poco me interesaban para ponerlas, ¿no? Y esa fue un poco la técnica. De todas formas, y yo no vengo de la profesión de guionista, con lo cual mi forma de escribir un guión es muy primario, en el sentido de que yo no me hago un croquis de los personajes, ni la evolución lógica de los personajes, sino lo que me interesa es la historia. Entonces, narrativamente yo voy contando del principio al final. Después de una secuencia me viene otra por narices.
y yo no me la imagino si no la escribo antes, entonces es un poco atípico, mi caso es un poco atípico, supongo que un guionista tendrá una técnica que yo desconozco y que hoy por hoy tampoco he necesitado para escribir los 3 guiones que llevo. Yo quería aprovechar y preguntarte, de camino hacia el plató hemos venido hablando de los inicios de Carlos, y precisamente es un programa pues que se llama Impulso Literario y bueno, Impulso también un poco en general. Cuéntanos tu trayectoria, tus inicios en la gran pantalla, realmente cómo conseguiste llegar a ser conocido y cuánto te costó. ¿La gran pantalla o la pantalla pequeña? Porque se empieza por la pequeña para luego continuar en la grande. O al contrario, porque la verdad es que en esto no hay ninguna norma, ¿no? Uno puede empezar por el teatro y hacerse archifamoso y empezar por el cine y tal. Ahora bien, lo que más popularidad te da, no cabe duda, que es la televisión, ¿no? La televisión, pues, un capítulo de Manos a la Obra llegaba como media a 4 millones y medio de espectadores. Sí. Para tener esa cantidad de espectadores metidos en una sala de cine, pues te puedes imaginar. Entonces, la televisión llegó, pues, yo me presenté a un casting que hacía Pepe Navarro. Es muy curioso porque además yo llevaba en paro aproximadamente unos 6 meses. Me había nacido mi hija, la mayor, y fue tremendo quedarse tanto tiempo en el paro, porque empiezas a asustarte como no te puedes imaginar. La profesión de actor, uno sabe cuándo trabaja, pero nunca sabe cuándo va a volver a trabajar después de quedar parado, ¿no? Y yo estaba acobardado, ¿no? Y de pronto pues llamé a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y me dijo, oye, pues no nos podemos ver esta tarde porque voy a un casting de Pepe Navarro. Dice, he cogido número hace 15 días y voy a ir a un casting. Nada, seguimos hablando y tal. Y al final dijo, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Que como estoy trabajando yo en una serie, él estaba trabajando en Los ladrones van a la oficina. Sí. Y entonces me dijo, dice, y además me han dicho que se necesita mucha improvisación. Nos vamos a ver, porque no me apetece nada ir y hacer el indio, seguro que se presentará mucha gente. Y le dije, si no vas a presentarte tú, pásame el número. Digo, pues yo tengo una hija y tengo que presentarme a todo. Ah, bueno, pues si lo quieres, dice, pero nos han dado un texto para prepararnos y no te da tiempo porque es esta tarde. Me quedaba exactamente 2 horas y cuarto, me parece, para ir al casting. Entonces, bueno, pues me presenté ahí en Antena 3, la cola salía fuera del edificio, la gente se estaba maquillando, se estaba preparando, estaba memorizando el texto y de pronto, pues yo tuve la buena fortuna de que fui el quinto que tuve que entrar. Y me dijeron, pues nada, suelta el texto que te has preparado. Y dije, no hay tal texto, me acabo de enterar. Y dice, ah, bueno, entonces no puedes hacer el casting. Digo, bueno, me han dicho que se necesita mucha improvisación, os puedo improvisar algo. Y sale la voz de Pepe Navarro, como si fuera la de Dios. Dice, ¿te atreves? Digo, sí. Dice, bueno, pues mira, tú eres un camionero, vas en un camión por una autopista y una tía te hace una pirula con un todoterreno, se te pone delante, tienes que frenar, salís de la autopista, llegáis a una ciudad, a un semáforo y coincidís los dos. Hazme el personaje del camionero y el de la señora. Entonces me quedé absolutamente bloqueado de decir, ¿cómo? ¿Qué dice? Y me puse a improvisar. Entonces se rieron mucho y dice, ¿hay algo más que quieras hacer? ¿Alguna improvisación tuya y tal? Y digo, hombre, pues, digo, sí, os voy a cantar una canción del Alto Tirol. Y entonces, esto es cierto, ¿no? Sí, sí. O sea, absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Y entonces dice, ¿cómo? Digo, sí, que os voy a cantar una canción en alemán del Alto Tirol. ¿En alemán? Claro. Entonces dice, ah, pues a ver, cántala. Y entonces empecé, Ich kauf mir lieber ein Tiroler Hut. Bueno, se partieron, empezaron a reírse y tal, no sé qué, para ti yo vi que la cosa iba bastante bien. Y según estaba saliendo del plató, vino una secretaria de Pepe y me dice, vete inmediatamente para casa porque seguro que te van a llamar.
y efectivamente estaba abriendo con las llaves la puerta de casa y estaba sonando el teléfono. Pues ya te lo podían haber hecho en el plató, ¿no? Porque llegar a casa para luego llamarte es un, Sí, un poco una locura, lo que ¿no? pasa es que quedaban muchos por ver. Ah, claro, claro. Y entonces, claro, quedaban aproximadamente unas, que yo calculase en aquel momento, unas 140 y tantas personas, que yo creo que no vieron a todos, porque yo no tardé tanto en llegar a casa. Y bueno, me dijo que me presentara al día siguiente y a partir de ahí cambió mi vida. A partir de ahí entras en el mundo de la televisión, la gente te conoce, de un programa nocturno en Antena 3 pasamos al Mississippi, en Telecinco, y ahí hubo una creación que fue una propuesta de Pepe Navarro, de hacer, dice, vas a hacer de mi hijo, igual que Terelu tiene a su hija, pues yo voy a tener a un hijo también, que sea periodista, dice, entonces vas a ser mi hijo. Y eres homosexual y tal, y no sé qué. Digo, pues nada, digo, tú pónmelo siempre fácil, ¿me entiendes? Digo que no hay ningún problema. Para mí era un reto importante porque yo desconocía y sigo desconociendo el mundo del corazón, no sé quién es quién. Creía que ibas a decir el mundo de la homosexualidad. No, bueno, eso pues no me exagero porque yo soy homosexual, de hecho. Y entonces, pues claro, me encontré con el hándicap de que no me enteraba, para sacarle punta a una noticia sin saber a qué se dedica o qué tal. Y bueno, pues fue un poco complicado. Había mucha improvisación, eso sí, muchísima improvisación. Y a partir de ahí... Como luego hubo también en Manos a la Obra, efectivamente, claro. De ahí pasamos a Manos a la Obra. Yo hice primero una serie para el mismo productor... Este es mi barrio. Que se llama Este es mi barrio. Y ahí nació un personaje que era una especie de pintor chapuzas y tal, que me dijeron, dice, oye, querríamos hacer una serie con este personaje que nos ha gustado mucho... ¿Qué te parece si le damos una vuelta y tal? Y de ahí surgió Manos a la Obra y el personaje de Benito Lopera Perrote, claro. Que me ha dado fama universal. Seguro que vas por la calle y te llaman Benito, ¿todavía? Bueno, ya no, porque ya han pasado muchísimos años. Entonces, han pasado exactamente 13 años, porque se acabó en 2001, o sea que... Bueno, aunque luego volvió en 2006, es verdad. Luego volvió en 2006 con lo de Manolo y Benito Corporation, pero vamos, más o menos 13 años. Pues yo no me acuerdo cuánto tiempo pasó, pero sí me ha pasado... Bueno, supongo que no te molestará, ¿no? Porque tengo entendido que a Santiago Segura que le llamen Torrente por la calle no le hace mucha gracia, pero a ti que te llamen Benito no te... A mí no me molesta en absoluto. Yo estoy muy agradecido a Pepelu, a Benito, a Martín, a todos y todos los personajes que pueda hacer de aquí en adelante. Yo creo que si estoy donde estoy se lo debo a todos ellos. O sea, ¿cómo te va a molestar que te llamen Benito Lopera? Lo importante es que te llamen algo, porque si no te llaman es que no te conocen, ¿no? Claro. Y Carlos, volviendo al tema un poco del guión y todo esto, ¿qué es lo más duro, lo más tedioso de estar escribiendo el guión? ¿Cuáles son las partes que se te hacen pues menos apasionantes, más duras, más, bueno, pues quizás puramente técnicas, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo los 3 guiones que he escrito los tenía muy claros, ¿no? 2 de ellos tienen que ver con mi propia vida, con lo cual pues ha sido más sencillo. Y la documentación que yo tenía para Hispanchi sobre los niños de la guerra era muy rica, porque yo he tenido la buena suerte de tener un profesor en la Escuela de Arte Dramático, un profesor de interpretación, que fue un niño de la guerra, niño asturiano que salió con 5 años de la aldea. Entonces, a lo largo del tiempo que convivimos allí en la Escuela de Arte Dramático, pues me contó infinidad de cosas, anécdotas y vivencias y recuerdos muy personales. Entonces, yo tenía muy claro cómo quería contar la película, ¿no? Yo creo que lo más difícil es trabajar de encargo. ¿Verdad? A mí me horroriza... Se lo he hecho a propósito. Es que él dice que yo tengo una coletilla que es cierto, además que es todos verdad, lo saben porque que es verdad, que ustedes ya todos saben que es decir verdad o claro, o sí, depende. Sí, y entonces ahora ha dicho verdad y ya se ha producido un colapso ahí. Es muy diplomático él. Es muy diplomático. No, es que no tengo razones para oponerme. Entonces, claro, ¿por qué va a decir que no? No, pero vamos, que no digas más verdad, coño. Entonces, trabajar de encargo, eso sí que tiene que ser jodido. Como si te dicen ahora, pues mira, escribe una película o un guión sobre las memorias de no sé quién. Jodo, es algo ajeno a tu gusto, a lo que te apetece hacer. Le tienes que coger cariño a un trabajo que te viene de fuera, ¿no?
pero cuando el cariño surge de ti, yo creo que es mucho más sencillo, por lo menos en mi caso lo ha sido, ¿no? Por eso en Un franco 14 pesetas tú quisiste ser el director. Bueno, te vuelvo a repetir, yo no pedí la dirección, a mí me la impusieron, ¿eh? Me dijeron que si no, no salía el proyecto adelante. O sea, me llegaron a decir que la historia era muy personal y si no la hacía yo, se la iban a dar a otro director que como yo iba a estar encima de él constantemente diciendo esto no es así, esto tienes que hacerlo asao, y dice, pues no íbamos a avanzar en absoluto. Dice, entonces tú te lo piensas y tal, y yo me lo pensé, yo fui a mi casa, lo hablé con mi mujer, con mis amigos, y dije, ¿qué pasa? Digo, llevo 4 años intentando sacar el proyecto, me tiro a la piscina y hago yo la dirección. Y entonces es cuando tomé la decisión de hacerlo. De las 3 películas, de las cuales has sido guionista, Un franco 14 pesetas, Hispansi y 2 francos 40 pesetas, ¿cuál es el guión al que más cariño tienes? Ya sé que esto es difícil porque cuando uno entrevista a un escritor o una persona que ha producido algo, cualquier creación artística, te dice que claro, que eso es muy complicado, pero... Bueno, sería lógico pensar que, igual que La primera novia, pues el primer guión, ¿no? Yo creo que sería honesto también decirlo así, porque la novedad, el nerviosismo, la entrega absoluta y total a una historia nueva, como era en mi caso la de escribir un guión, pues ocurrió en la primera. En la segunda ya sabes más, ya has pasado por ello y ya no es una experiencia tan novedosa. Y en la tercera vez pues tampoco, y al final pues la haremos ya como churros. Dentro de nada, ¿no? Dentro de nada escribiremos con la derecha y comeremos con la izquierda. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a un joven que sale de comunicación audiovisual, de la carrera o de, no sé, o de cualquier otra carrera similar, o que simplemente tiene la vocación de escribir un guión o de ser guionista? ¿Qué le dirías? Aparte de que todo está muy mal, que eso ya lo sabemos, pero o sea, ¿por qué caminos? O sea, ¿cuáles son los ingredientes para hacer un buen guión? No tengo ni idea. Ojalá lo supiera. Vamos, Hombre, has hecho unos buenos guiones. He hecho 3 guiones, pero yo no tengo ni idea de cómo se hace un buen guión, ni creo que nadie lo sepa, porque si lo supiéramos, todas las películas serían maravillosas. Ya se habría publicado, entonces todos copiaríamos ese guión maravilloso. No, yo creo que cada historia tiene su forma de ser contada. Entonces un guión que puede valer para una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pues no te vale para contar una historia de amor o... Quiero decir, no solo el tono y el estilo, sino la forma de narrar. Yo desde luego no me atrevería a dar ningún consejo. Sí es cierto que mi primer consejo sería el que lo olvidase y que se dedicase a otra cosa, y porque esto es muy complicado y en estos tiempos en que estamos viviendo todavía mucho más. Pero vamos, puestos ya que el chaval no puede hacer otra cosa porque le vaya la vida en escribir guiones, pues que se busque el propio, o sea, que se busque la vida de cómo escribirlos. Además es importante también tener una personalidad a la hora de escribir, ser tú mismo, no copiar a nadie ni hacer las cosas como la haga la película de éxito de turno, sino poner un poco tu alma, que tu alma no tiene por qué ser parecida al alma de nadie, ¿no? Bueno, pues hacemos ahora un pequeño paso a publicidad y venimos enseguida. Hola a todos, pues ya estamos aquí otra vez con Carlos Iglesias, actor, director, guionista. Te iba a hacer una pregunta, Carlos. Como se llama impulso también, ¿me puedes decir vedete? Vedete. Hemos hecho de todo, ¿no? Para ganarnos la vida. Introductor del Got Talent en este país también. Ah, bueno, eso es importante que lo digas. Y además, a lomo de macutos por los Pirineos en los remotos 60. Eso sí, también señor, de Alemania me traje el Got Talent, efectivamente. Carlos, ¿qué libros son de los que guardas mejor recuerdo? ¿Libros de tu infancia o libros que has leído recientemente? Hombre, hablando de libros que estoy leyendo en este momento, es impresionante porque he empezado unas 4 veces El Quijote. Sí. Y además he hecho de Sancho Panza, con lo cual estaba obligado. Es verdad.
pero nunca lo he terminado. Y entonces el otro día Es un pusieron poquito largo. justamente la de Manuel Gutiérrez Aragón, Ajá. el Quijote, el Caballero Don Quijote. Y, La película, quieres decir. ¿eh? La película. La película, ¿Quién no, hizo esa que no la Alfredo serie. Landa? No, la Ah, que no. hice yo, qué leche. Ah, vale, vale. Que vale. hacía yo de es verdad, es verdad. Hacía yo de Sí. Sancho Panza, el Caballero Don Quijote. Ajá. Y me picó la curiosidad y empecé otra vez con el libro. Y ahora es mi libro de cabecera y ahí estoy, pero no te De creas cabecera que porque está en la cabecera de la está cama, ahí, ¿no? yo le miro todos los días y digo, descansa. No, hay pasajes que me entusiasman y otros un poco más pesados, ¿no? pesaditos, sí, de seguir. Pero vamos, en general a mí la literatura sudamericana, por ejemplo, me apasiona, ¿no? El realismo mágico. Ujú. Claro, que también es que yo tengo unos años donde estaba de moda justamente esa Claro. literatura y entonces todo lo que tiene que ver con ella, pues... Y después estaba leyendo mucha biografía de maquis españoles. Resulta que yo cuando hice Hispansi pues contacté un poco con asociaciones de esta gente, ¿no? Que fueron luchadores contra el régimen y tal. Y he leído algunas historias impresionantes de cómo vivían en Pirineos o en los picos de Europa, ¿no? Durante años y años, escondiéndose, bajando a las aldeas para coger comida, algo de alimento y O sea, algo de dinero y tal. O sea que siempre que haces un guión y para Hispansi, ¿no? Siempre Me buscas documento documentas todo lo muchísimo, mejor ¿no? que puedo. No solo de lo concreto que tengo que escribir, sino también un poco del mundo que rodea todo eso, ¿no? Bien es cierto que los niños de la guerra pues poco tuvieron que ver con los maquis, pero también es cierto que muchos de ellos, pues familiares que se quedaron en la aldea después, cuando ellos ya salieron para Rusia, se hicieron maquis, ¿no? Ujú. En un Asturias, en un León, Ujú. Claro. ¿Cuál de las tres películas te ha costado más rodar? de tiempo, de dinero. tiempo, de dinero. Hombre, yo creo que Hispansi creo que es una película Más cara que las demás. cara y además dura a la hora de rodar, vamos, porque hay unas temperaturas, ¿no? Tú me contaste en otra entrevista que se grabó en Suiza, pero que hacía muchísimo frío, ¿no? Bajo cero. Sí, las condiciones de nieve. trabajo fueron muy especiales porque nunca subimos de 11 grados bajo cero y tuvimos 4 o 5 días tremendos de 26 grados bajo cero. Entonces, bueno, pues trabajar con 70 niños además. Y la verdad es que digo 70 niños como si ellos lo sufrieran más que nosotros, pero los niños habían criado en Suiza y la verdad es que estaban mucho más acostumbrados a esa temperatura que el equipo de técnicos y actores que íbamos acompañándoles. Pero sí, es una cosa muy especial que muy pocas veces se da. Normalmente se rueda en verano o se rueda con buen tiempo y en esa ocasión pues, lo que íbamos persiguiendo era justamente lo contrario. Todos los días caía una nevadita de 15-20 centímetros de nieve en polvo, había que sacar los coches, afortunadamente estábamos en Suiza y las carreteras y todo quedaban preparadas a las 6 de la mañana antes de que nosotros saliéramos a rodar, pero sí era complicado. Las demás, pues bueno, las tres películas están hechas en Suiza y eso conlleva un hándicap extra y es que hay que trasladar un equipo, hay un coste, hay una parte que va en avión, otra parte que va en los camiones con focos, maquinaria y demás, vestuario y todo esto, pero no cabe duda que no es lo mismo rodar en Suiza que rodar en Móstoles o en Quintanar de la Orden. Entonces, por cierto, Quintanar de la Orden es el pueblo donde se crió mi madre. Y la abuela Que era de también allí. lo nombras mucho en Manos a la obra, y muchos yo nombraba sitios. mucho Quintanar, digo, pareces de Quintanar, como que decir que, efectivamente. Hay una anécdota además muy buena que me contaste acerca de, más que nada para que los espectadores se hagan una idea de las penurias que pasaron grabando Hispansi con, no sé si era un chico o una chica que se quedó casi congelada y tú le quitaste el calcetín y entonces pensabas que estaba... Eso es una anécdota muy buena. Eso es muy curioso, sí. Es verdad que un día, además de estos que hacían frío de pelota, con perdón, pues estábamos aproximadamente a unos 26 grados bajo cero porque ya estaba anocheciendo. Como en Teruel, más o menos. Sí, como en Teruel, más o menos. Y de pronto, pues, toda la gente se va a tomar el bocadillo y una niña se queda sola al lado de unos camiones y estaba llorando la cría, ¿no? Y yo que estaba preparando la siguiente secuencia, me la quedo mirando y digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que no siento los pies.
Entonces miré a ver quién me podía ayudar, no había nadie en ese momento, y la metí en la cabina del camión, le quité la bota, le quité el calcetín y vi que la punta de los dedos pues estaba azul. Y el susto fue tremendo porque a partir de ahí pues la amputación de los dedos o cualquier cosa, ¿no? Barbaridad, que todo se te pasa por la mente a la vez, ¿no? Yo he sido Boy Scout, cogí algo de nieve, sabía que no había que darle calor, que había que darle frío. Y empecé a frotarle cuando me sorprendo porque la nieve se va quedando azul y mis manos se van quedando azul, y era el calcetín que había desteñido y se le había mojado la bota, la había desteñido y la punta de los dedos pues los tenía azul la cría, pero no había llegado todavía a ese punto de congelación, ni muchísimo menos. Menos mal. Bueno, nos reímos los dos porque ella también se asustó, cuando me vio a mí asustado se asustó mucho más. Claro. Y ya, bueno, pues la recogieron y se la llevaron para su casa porque lo estaba pasando muy mal, sobre todo porque era una bota de época y la bota de época pues la había calado. Pues yo te quería preguntar, hablando de costes y todas estas cosas, precisamente por la financiación de las películas. ¿De dónde se saca? ¿Necesita una inversión inicial también por parte del creador? Cuando tienes esta idea, llevarla a cabo es complicado. Cuéntanos un poquito. Sacar una película adelante es muy costoso. Claro. Al contrario de otros oficios artísticos que realmente con 50 euros te compras un lienzo, pinturas y tal, y tienes una idea brillante y haces una obra maestra que te la pagan a precio de oro. O, hablando de literatura, pues bueno, pues rellenar folios y folios hasta crear un libro maravilloso que te compren, ¿no? Pues ahí la inversión es mínima. En el cine no. En el cine participan muchos oficios, participan aproximadamente directamente unas 130, 140 personas, y eso hace que sea costosísimo, ¿no? Entonces el gran hándicap del cine obviamente está en la financiación. Mientras que un guión se lleva como media, un guión en España de tiempo entre 6 meses y un año, pues sacar la financiación de una película en torno a los 2,5 millones, 3 millones de euros, pues supone normalmente entre 3 y 4 años de esfuerzo. Y tienes que buscar sponsors, tienes que buscar un productor que sea solvente y que pueda aportar algo de dinero en caso de necesidad, tienes que intentar vender el guión de antemano a alguna televisión para que te compre los derechos de emisión. Con todo eso vas sosteniendo el proyecto y al final lo que suele pasar es que tienes lo justito para hacer la película, pero no quieres ni siquiera plantearte el cómo venderla después. Porque dicen los americanos, y lo dicen con mucha razón, que se necesita lo mismo para vender un producto que para hacerlo. O sea, si ellos están en una película de 50 millones de dólares, saben que para publicidad, copias y demás necesitan otros 50 millones de dólares. Claro, aquí si lo que necesitas es 6 millones en vez de 3, entonces ya puedes darte por muerto porque es imposible sacarlos en este país. Y ese es el talón de Aquiles del cine español, realmente el vender el producto. Yo me encuentro justamente ahora en eso, con 2 francos 40 pesetas, en que ya tenemos la película, ya la hemos hecho, ya tiene su música, su color, ya tiene todo, pero ahora hay que venderla. Para venderla hay que salir con un mínimo de copias, las copias en cada cine cuestan del orden de 800 euros, la publicidad pues se puede llevar como mínimo para que se entere tu madre de que existes, unos 300.000 euros. Qué barbaridad. Entonces, bueno, pues en mi caso es un poquito más fácil porque muchos programas como vosotros y otros de televisiones como Telecinco, Antena 3 o Televisión Española, pues quieren que vaya a los programas para hablar del producto, con lo cual, pues bueno, ahí ya te haces un poco de publicidad y esa publicidad es gratuita. Si no fuera una persona conocida, ya ni me atrevo a pensar lo que costaría. Así pasa que un porcentaje altísimo, un 60, un 70 o un 80% del producto patrio, pues se muere o está muerto antes de nacer. O sea, que tú entiendes que fundamentalmente el cine español, bueno, sobre todo uno de sus grandes hándicaps son precisamente el tema de la publicidad, que, o sea, a diferencia con el cine norteamericano y demás, quizá el cine norteamericano, me refiero, tiene mucha más publicidad y por eso hace más ruido, se vende más y tal. Bueno, el cine americano que nos llega,
porque los americanos también tienen un cine muy parecido al nuestro, que no sale de allí. Es verdad. Y que posiblemente no salga de Kansas o de Arizona o de Nueva York. Pero el cine que nos llega es un cine que nos llega precisamente porque tiene eso que a nosotros nos falta. Yo me acuerdo que cuando estrenamos Un franco 14 pesetas, la distribuidora que trajo a España Misión Imposible 3 me llegó a decir que se habían gastado en cartelería, en papel, lo mismo que a mí me había costado toda la película. Entonces, contra eso es que no puedes competir. Ya. No hay pulso que se le pueda echar a una película. Nosotros salimos, y íbamos muy bien, con 195 copias, y la película salió en España con 770 copias. Entonces, bueno, hay de cantidad de cines que te echa porque es una película americana y porque la gente está acostumbrada a ver cine americano sobre todo, y entonces te echan de los cines aunque vayas bien y estés llenando, pero te echan porque necesitan salas y son para ellos. Son para la Warner o para la Universal y no son para ti. Entonces, eso es un problema tremendo y de aquí a unos años o ese tema se resuelve o realmente solo conoceremos historias de ellos, de lo que ocurre en Nueva York, de lo que ocurre en Tennessee, de lo que en Filadelfia ha ocurrido el año pasado, pero no sabremos nada de nosotros mismos, absolutamente nada, porque el cine europeo habrá muerto. Igual que el cine europeo, digo, el cine americano, sudamericano me refiero, ¿no? Pues bueno, recordamos a todos nuestros telespectadores que el 28 de marzo se estrena Dos francos 40 pesetas y ahora pues nos vamos a lo que estábamos hablando hace un momento, a publicidad, y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en Impulso Literario con Carlos Iglesias para presentar su nueva película que se estrena el 28 de marzo, Dos francos 40 pesetas. Y yo he tenido la suerte, Carlos me invitó a ver la premier de la peli, es muy recomendable y si no ha visto la primera parte no pasa nada, se entiende perfectamente y se puede enganchar, ¿no? Pero todas aquellas personas que hayan visto la primera parte se van a sentir pues bueno, mucho más reconciliadas con lo que es, ¿no?, la saga, y yo creo que se le coge mucho cariño a los personajes. Así que para ir abriendo boca vamos a poner el tráiler de Dos francos 40 pesetas que se estrena el 28 de marzo. En el nombre del Padre y de... ¡Hijo! ¿Cuánto costaba el Interrail ese? 5.366 pesetas. Bueno, 5.300, yo pongo las 66. Tendrá Udby, con lo bien que podíamos pasar el verano en Torrevieja. Juan, despierta. Nos hemos pasado Suiza y estamos en Austria. Martín, soy yo, Mari Carmen. ¿No sabes dónde está mi hijo? ¡Ay! ¡Martín! ¡Que viene! ¡Está llegando Pablo! Este doctor la atenderá muy bien. ¿Cómo? Si es negro. Sí, señor, soy negro. ¿Algún problema? Sé que aquí con estos tan altos y tan rubios todos somos un poco negros. Pues hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo. Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa. Estás muy buena, pero no sé decir en italiano. ¿Qué te estás pasando, Martín? ¿Qué te estás pasando? Martín, siempre Martín, ¿eh? Mira que pronto están con sus amiguitas. Aquí es que la gente es muy limpia. Bueno, también habrá alguna guarra. Padre, disculpe usted el retraso. No sabe lo que nos ha pasado. ¡Hijo! ¿Quién soy yo? Entschuldigung, Pioti, pues... A mí me habla usted cristiano. Hija, Tencia, por Dios, dejamos de nuestra así. Yo no sabía que en este país dejaban entrar a cualquiera. Joder. Padre está fumando marihuana. ¿Pero cómo nos ha podido pasar algo así? Precisamente no queríamos celebrar el bautizo de España por lo mismo y medio España se viene a Auschwitz con 1000 muertos. Carlos, cuéntanos. El tráiler increíble, ¿no? O sea, tiene una pinta... Sí, estamos en una comedia, como tú muy bien has dicho, pues sería la continuación de Un franco 14 pesetas.
sin la necesidad absoluta y total de haber visto la primera. Si la has visto, pues bueno, mejor. Y si no la has visto, tampoco pasa nada porque te vas a enterar perfectamente de las relaciones y demás. Yo quería que mi tercera película fuera una comedia. La primera, Un Franco, fue tragicómica, la segunda fue un drama, y la tercera yo vengo del mundo de la comedia, a mí me divierte muchísimo, es absurdo decirlo, pero claro, te divierte la comedia, claro, es lógico. Pero yo me lo paso muy bien trabajando en comedia, las cosas como son. La etapa de Un Franco, 14 pesetas, tenía sus partes de comedia, pero yo me acuerdo de la serie de Manolo y Benito, la de Manos a la Obra, que era un lujo ir a trabajar todos los días porque Ángel de Andrés y yo nos divertíamos trabajando, ¿no? Y eso es maravilloso. Y otra vez quería que ocurriera el milagro de divertirme trabajando, y ese divertimento ocurrió precisamente con Dos Francos 40 pesetas, aunque también hay que decir que el 90%, no el 90%, el 80% de las situaciones están inspiradas en hechos absolutamente reales. Y además esas situaciones o esas secuencias más estrambóticas que pueden parecer más absurdas son justamente las que han ocurrido de verdad. Estamos en un periodo, en 1974, donde hubo una gran crisis europea. España la sufrió con creces, por encima del nivel de otros países, y Suiza también la sufría. Entonces, hacemos un paralelismo entre la crisis del año 74, la crisis del petróleo, y la actual. Y no desvelo nada si digo que tiene pues un discurso final que viene a decir: de todos salimos, hemos pasado por otras crisis y de esta también vamos a salir, ¿no? En ese sentido, como buena comedia, tiene un final feliz, digamos. Podríamos decir que la primera película es, aunque bueno, con esto no quiero desvelar nada, pero podríamos decir que la primera película es ida, ¿no? Y la segunda es retorno, ¿no? Luego ya, para cuando ustedes vean la película, ya sabrán por qué estamos diciendo esto, ¿no? Sí, el año 74... Es decir, se cierra un ciclo, ¿no? Es lo que quería decir. El año 74 no era ya la España profunda de los años 60. Franco, nuestro caudillo, estaba a punto de palmar, y eso también se cuenta en la película. Y digamos que España, y posiblemente gracias a tanta y tanta emigración, hasta 4 millones de españoles que habían salido desde el año 60 al año 75, gracias a los dineros que mandaban para España, había alcanzado un estatus, un nivel de vida bastante aceptable. Por supuesto, no tenía todavía el que tenía una Alemania, una Holanda, un Francia, que eran nuestros vecinos, y se suponía que teníamos que ser semejantes a ellos, estábamos a años luz de ellos, pero bueno, ya tampoco eran los 60, ¿no? Entonces, España empezó a ir medianamente bien, hasta que ocurrió la crisis del petróleo, donde hubo otra caída, pero la gente que ya había sacado esos mínimos necesarios para retornar al país se planteaba ya la vuelta, ¿no? Y bueno, que tampoco quiero desvelar todo el asunto, pero hay personajes que se plantean o bien hacerse suizos o bien volver. Entonces estaban en esa contradicción tan profunda y tan grande, ¿no? Como el hacerse de otra nacionalidad o volver para siempre para tu país. Bueno, Alejandro siempre empieza preguntando por vuestra vocación, y yo ya me estoy acostumbrando a pediros recomendaciones. En este programa yo no quiero pedirte una recomendación de lugares a los que visitar, porque además seguro que me dirías alguno de Europa, seguro, pero sí me gustaría pedirte recomendaciones de películas. ¿Qué películas crees que una persona... tres películas, tiene que haber visto sí o sí? Pues yo voy a decir 2 españolas, podría decir 3 españolas. Y la verdad es que para hacer patria, ¿qué coño? Voy a decir 3 españolas. Plácido, El Verdugo y Viaje a ninguna parte. ¿Por qué? Yo creo que contienen la esencia de lo que somos como país, por lo menos de lo que fuimos. Yo creo que hablan de unos personajes, de un casticismo y de un ser muy nuestro, nada parecido ni siquiera a los italianos, porque los italianos son otra cosa, no cabe duda, y yo creo que hacen un retrato de una época de una forma maravillosa.
prácticamente las tres se corresponden más o menos con la misma época, pero cada una en su estilo. Berlanga y Fernando Fernán Gómez han hecho unas películas que yo me las pongo una y mil veces y siempre me apasionan. A mí me encantaría que me dijeran alguna vez que me parezco a esas películas. Me encantaría porque... Pues te lo voy a decir. La de Un franco 14 pesetas se parece o me gusta tanto como El abuelo de Garci, que me parece una de las obras maestras, a pesar de lo que mucha gente diga, del cine español. Me parece que Un franco 14 pesetas está a la altura. O sea que, digo, Viaje a ninguna parte yo no la he visto, pero para mí un franco 14 pesetas es brutal. Sí. Además de la fotografía y de los paisajes, no, que no, es es una que maravilla. Es todo, la interpretación, es decir, es que te hace reír en una parte y te hace llorar en la siguiente, y sobre todo... Bueno, como ya la han echado en la tele y ya se puede comprar, pues ya no es ningún misterio, no es como la película de que no puedo desvelar nada esta, el final es tremendo, ¿no? Es decir, cuando... Pero no lo cuentes. Hombre, la de Franco 14 pesetas, sí, todos los telespectadores, como son seguidores de pero Carlos, contar el final de una película todos es saben, una faena. ustedes saben el final de la película y si no, véanlo porque lo importante es la interpretación. Yo veo El Padrino 5 veces, no porque no lo sepa, sino por la interpretación. Bueno, y por el doblaje. El final, la vuelta a España, es desgarradora, es desoladora, pero bueno, pues refleja parte de lo que fuimos y también en parte lo que somos ahora. Sí, me parece... Hombre, obviamente somos hijos de aquello, ¿no? Y yo creo que el éxito en parte de Un franco 14 pesetas se debe a que después de que os he contado que 4 millones de españoles salieron, pues prácticamente no hay familia en este país que no haya tenido algún miembro en la emigración, ¿no? Claro. Entonces esas raíces... Porque es muy curioso además que, habiendo sido así, se hayan hecho tan pocas cosas sobre la inmigración de los años 60, ¿no? Realmente solo recuerdo así a bote pronto... Alemania Pepe. 20 Alemania Pepe, o las que tienen que servir, no, ¿cómo se llamaba? Españolas en París. Y una muy buena de Paco Martínez película. Soria, que se llama, que se van también a Alemania a vender, no recuerdo ahora cómo se llama, que lo jubilan a Paco Martínez Soria de una empresa y tiene que... ¿cómo se llama esa película? Hay que educar a papá, no es... bueno, no recuerdo... Esto es un chaval, efectivamente, sí. Esa película, que al final... ¿Y de dónde se van? Pues a Paco Martínez Soria lo echan, lo era jubilan, contable, era contable, empresa. pero era buenísimo, ¿no? La típica persona que tiene las cuentas en la cabeza y lo sustituyen, claro, por una máquina y a él como que lo prejubilan con 63 años. Y entonces, pues bueno, está intentando buscarse la vida aquí. También es una muy buena película, les recomiendo a ustedes que la vean porque refleja un poco la sociedad actual y, bueno, el momento desgraciadamente que estamos viviendo. Es muy curioso porque tiene un amigo, este hombre que no sé cómo se llamaba, que hablaba así como con la voz así muy fuerte, que salía en muchas películas de Paco Martínez Soria, que bueno, pues que al final le toca pues vender uno pues que si juguetes para los niños en un banco, otro no sé qué, ¿no? ¿Pero en Alemania? No, en España. Y entonces él dice, bueno, a mí no me va a faltar trabajo porque tal, pero claro, tiene 63 años, va a tener un hijo, bueno, en todas las películas de Paco Martínez Soria tiene hijos con 80 años, pero entonces va a tener un hijo. Y claro, dice, bueno, yo con un hijo tal, con 63 años, y nada, al final se tienen que ir a Alemania a vender souvenirs y este tipo de cosas, ¿no? Y al final de la película hay una cosa muy impactante, porque tienen pues eso, como un montón de objetos de España y tal y cual, y hay un cuadro de las Cibeles, ¿no? Y entonces le dice una alemana, ¿cuánto vale eso? Y dice, no, esto no se vende. ¿Por qué? Porque esto es Main, pueblo, no sé qué. Y entonces se queda mirando a la cámara y dice lo que son las cosas, ¿no? Como es, ellos... Sí, o sea, vamos, como diciendo que la gente que está allí se muere por ir y nosotros ya no estamos deseando volver, ¿no? Yeah. ¿No? Una cosa así. Sí, el desarraigo de todo el que sale de su pueblo o de su terruño, ¿no? Claro. Eso es... Nosotros en Un franco contamos una historia al revés. Contamos la historia de que es más difícil a veces la vuelta a tu país, a tu propio país, que la ida a un país extranjero, ¿no? Yo creo que eso también había que decirlo, porque siempre el lugar común de las películas que hablan sobre la emigración es el emigrante llorando por volver a su tierra y añorando constantemente, pero también hay otra emigración. Cuando vas de un país como era la España de los años 60 a un país tan desarrollado como estaba ya Suiza en los 60, pues te das cuenta de que has hecho muy bien en salir, sobre todo porque se te abre tu capacidad de entender y de comparar es inmensa, ¿no? Y
y si te llegas a quedar pues en ese San Blas o en ese Argüelles de aquella época, pues posiblemente no habrías Además, visto... O sea, ¿qué tiene España? Que es una especie como de relación amor-odio, ¿no? El que tiene todo español con España, ¿no? Es Con decir, su propio país, sí, sí. es decir, la queremos, pero yo creo que pasa sobre todo en España, porque ya no me atrevería a decir en los países mediterráneos o latinos, pero sobre todo en España es muy curioso que bueno, echamos pestes de España, yo el primero, ¿no? De, joder, esto es una... O sea, la situación es insostenible, ¿no? Es decir, nos masacramos dialécticamente los unos a otros, pero luego al final, en el fondo, queremos mucho España, ¿no? Es decir, y todo, o sea, También no hay nada mejor que irte o alejarte de algo para echarlo de menos, supongo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una amiga argentina que le ha ocurrido lo mismo con España que a mí con Suiza, o sea que el infierno de algunos es el cielo de otros. Después de estar 16 años en Madrid, volvió a Argentina, a la Pampa Húmeda, y las primeras cartas yo creía que me iba a tener que ir a buscarla y a traerla, porque eran tremendas, con una añoranza de Madrid increíble. No soportaba su país, no soportaba el volver a la Argentina profunda de la que salió hacía tanto tiempo, y entonces es un poco, dice, me está ocurriendo lo mismo que a vosotros en vuestros personajes de Un franco 14 pesetas, ¿no? Y yo creo que sí, que todos tenemos un Suiza. Yo lo tengo en Suiza, pero hay otros que lo tienen en España, ¿no? Eso ya... Carlos, ¿por qué hay que ver tu película? Porque si no yo me moriré de hambre, desgraciados. Ir al cine y pagar una entrada ya es una puñetera, joder. Que hijo, que bueno, pues primero porque yo creo que es una comedia divertidísima que vale la pena ver. Ahí quería yo llegar. Segundo, porque dice verdades como puños. Tercero, porque vamos a descubrir distintas formas de viajar a Suiza. Ya no solo la inmigración, sino cosas que no quiero descubrir y que se daban muchísimo entonces y muchísimo ahora y que son terribles que el que sigan ocurriendo. Claro. Y no digan nada que tú lo sabes. ¿Verdad? Y tercero, no cabe duda que, aunque sea una broma, es cierto, porque hay que defender nuestro cine, igual que hay que defender nuestro queso, nuestros vinos o... Producto nacional. Porque es nuestro, son nuestras esencias, y sea mejor o peor, siempre estarán hablando de nosotros mismos, que es un testigo que se quedará siempre para nuestros hijos. Hacemos un pequeñito corte para publicidad y volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con Carlos Iglesias y con Sonia, que en este momento quería hacer ahora una pregunta. Carlos. Sí, bueno, yo quería comentarte que tú eres un actor más bien cómico, has comentado que te sientes mucho más cómodo en ese registro. Yo soy un galán, hija, yo soy un galán, a ver. Solo hay que verlo. Eres polifacético, eres para todo, pero eso está claro. Pero además te quería preguntar que al cambiar tan drásticamente a un registro dramático y demás, ¿cómo lo has abordado y qué tal se te ha dado? Bueno, que se te ha dado bien, eso está claro, ya se lo adelanto yo, pero... No, pero al cambiar tan rápidamente me dio un tiro en la espalda, fue tremendo. No, es que el concepto que tenéis los que no sois actores, los que veis esta profesión desde fuera... Yo fui actor 5 años. Yo fui actor 5 años. Pues con 5 años era actor, ¿no ves? Bueno, hice mis chapucillas a lo largo de 5 años. A lo largo de 5 años. Bueno, pues el tema es que te dedicas a esto precisamente para jugar a esa magia. Para jugar a ser un cura un día... un comisario de no sé qué al día siguiente y un asesino de niños. Esa es la gracia, porque si te quedas... Hombre, hay profesiones que han sido brillantísimas, como la de... trayectorias como la de Cantinflas o Charlie Chaplin, que han hecho solo un personaje en toda su vida, pero lo normal es que a un actor le guste cambiar de registro, ¿no? Y en ese sentido, pues hay algunos que tienen más facilidad para el cambio y hay otros que mucho más complejo. Pero a la inmensa mayoría de la gente le maravilla el que uno haya podido ser Benito o Pepelu y que después pueda hacer Hispansi.
o un franco 14 pesetas. Te quería, perdóname que te interrumpa, es que se me está viniendo a la cabeza pues una entrevista de Arturo Fernández que decía que... Ese es un galán. Joder, como... ese sí, macho. Que sí. Perdona, hija. Que... Gracias. No, que... que es como más fácil para un cómico representar el drama que viceversa, ¿no? Que para una persona que normalmente estamos acostumbrados a verles en papeles más serios, más dramáticos y tal, hacer reír, porque se supone que lo más difícil es hacer reír a la gente, entonces es como que cuando ya consigues eso, lo otro es como un paseo. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo más difícil de todo, yo estoy de acuerdo que es la comedia, con mucho, lo más complicado. Además, cada uno tenemos nuestro sentido del humor, y entonces el que nos haga sonreír o reír algo es difícil. O sea, y yo me apuesto lo que queráis, que somos en total 5 personas aquí en este estudio, nos cuentan un chiste y hay uno que se parte, seguramente más simple. Yo no me reiré a penar nada y estos señores pues mismos se quedan así con una sonrisita, ¿me entiendes? Entonces, lo que prácticamente coincide todo el mundo es con la lagrimita. Prácticamente a todos nos impresiona o nos conmueve lo mismo. Está comprobado. O te da la risa también cuando ves algo triste. Hay gente que le pasa. Yo te la parto, o sea, una película triste y tú te rías. ¡Ah! En el cine yo me levanto, ¿entiendes? Me salgo de la pantalla. Dando casos, No, quiero decir no serías el primero que le pega a por mí el silencio me da risa, Carlos. Te lo digo de verdad. A mí hay veces que el silencio me da risa, sobre todo en los ascensores. Bueno, eso a mí me mata. Vamos a ver, tú tuviste el problema de que te quedaste sin oxígeno durante un tiempo y que los forces al final, pues... Pues sí, pero es así. No, pero bueno, en Teruel ha pasado mucho. Tal y como eran los forces de madera en Teruel en aquellos tiempos, pues, oye... Pues, hombre... Pero no, a la gente que no ha salido con forces, pues normalmente... No, es verdad que la comedia es muy complicada. Por eso es un placer. Yo he hecho 2 pases con público en Kinépolis y en el Cine Callao de Madrid para comprobar un poco, tantear un poco cómo iba la comedia con la gente. Había algunos pasajes que eran tan exagerados que yo también me molestaba, porque al ser el autor y el director, pues claro, te quedas como... Esperar un momento, no os reáis tanto porque no vais a oír esto que a continuación viene, ¿no? Pero en cualquier caso es una delicia. Escuchar que la gente se ríe de algo que tú has imaginado y en este caso algo que a ti te ha pasado realmente y que has vivido es como muy gratificante, muy gratificante. Y a raíz de eso tienes que contar una anécdota que a mí me pareció preciosa, no sé si llamarle anécdota porque eso parece como rebajarle un poco el nivel de tal. Es que cuando corrígeme si me equivoco, que lo suelo hacer con mucha frecuencia. En la no era así, no ni muchísimo menos, qué exagerado eres. En la premier de Un franco 14 pesetas, creo que era en la premier o en el estreno, es que no sé si es lo mismo. El estreno es cuando se estrena en cines y la premier es la gala que hay antes del estreno. La gente entendió, cuando acabó la película de Un franco 14 pesetas, que el protagonista era tu padre. Ah, sí. Y cuando acabó la película y todo el mundo empezó a aplaudir, ¿no? O sea, todos los aplausos iban para tu padre, que estaba al lado tuyo, en lugar de para ti, con lo cual fue un momento increíble, ¿no? La premier justamente de Un franco 14 pesetas se hizo en el Palacio de la Música y ahí tenía la costumbre de... Cuando empezaba el rodillo final con los títulos de crédito, pues un foco iluminaba a los actores y al director que estaban en una fila central. Y detrás estaba mi padre sentado justo detrás de mí, ¿no? Y somos muy parecidos, o éramos muy parecidos porque mi padre ha fallecido. Entonces cuando nos pusimos de pie, pues yo puse de pie a mi padre y todo el mundo entendió que era el auténtico protagonista de la peli. Y el hombre pues recibió todos los aplausos y todo el cariño del público y me contaba así por los bajines, dice, por primera vez en mi vida soy protagonista de algo, ¿no? Qué bueno. Y fue más emocionante, infinitamente más emocionante que todo lo demás, que si fueran para mí los aplausos, ¿no? Porque no cabe duda de que es un homenaje a mis padres, las 2 películas, y yo he representado el personaje de mi padre, que lo he hecho con todo el cariño y con todo el amor que he podido.
y ahora que ha fallecido, pues me agradezco a mí mismo muchísimo el haber tenido la valentía de haberlo hecho, porque el homenaje que yo he hecho a mi padre, pues difícilmente lo puede hacer un hijo a un padre, ¿no? Y les has inmortalizado, además. Pues de alguna forma sí, sí. Nunca lo había pensado, pero sí, de alguna forma sí, ¿no? Se parece un montón a ti porque... Además, hay que decir que mi padre se tiraba el rollo con eso de Hanna y la rubia, y no sé qué, pues en el barrio no te digo nada. ¿Verdad? Se sentaba en el parque de enfrente de su casa. O sea, casa. que todo eso es verídico, vamos. Eso es absolutamente cierto. No, el que se tiraba el rollo, sí. Ya, el de la rubia, una no. Así, ¿no? Así. Pero no solo él, quiero decir, era un mundo de jóvenes que se pasaban años y años fuera de su tierra, de sus casas. Obviamente, no iban a ser monjes. Pero lo más bonito es cómo se tiraba mi padre, ya el hombre con 80 años, el pisto delante de todos los vecinos. Él ya saludaba como el Papa, ya ponía hermanos. Y entonces le besaban los otros que eran tan viejos como él. Dice, Julián, pero es verdad que tú con la gana esa y tal. Y dice, ¡buah, no veas! Pero tantas y tantas veces, y entonces, joder, el otro se iba... Se iba corriendo, ¿no? Iba empalmado. No, además sí que se parece un montón porque creo que en los créditos iniciales, cuando se abre la película, en 2 francos 40 pesetas, las fotos que salen son suyas. Sí, señor. Me di señor. cuenta. Te has dado cuenta de un detalle que poca gente, obviamente, percibe, pero sí. Eso también es que los forceps a veces tienen sus cosas malas y buenas. Casi se te salen los ojos de las órbitas pendiendo unos ojazos. Observa todo muy bien. Claro, y entonces pues lo tienen los ojos fuera. Claro. Y sí, ocurrió eso que yo... a mí me gustan mucho los títulos de crédito, cómo se presentan, y se presenta con el pasaporte original de mis padres, con los permisos de trabajo en Suiza originales, y con fotos obviamente de mi familia, tanto de mis padres cuando eran jóvenes y cuando eran 2 pocholitos allí en Suiza haciéndose fotos en los lagos y los paisajes que tenía alrededor del pueblo. Y siempre que lo veo me conmueve, ¿no? Porque, bueno, pues es otra vez ver a... Había también una pareja igual que la de Mari Carmen y en la vida real, me refiero. ¿Sí? ¿Existió esa pareja paralela a la historia? Sí. Existieron y existen, porque existen, ellos sí siguen vivos. Y, bueno, pues incluso han ido a ver uno de los pases que hicimos. No al 100% está sacado de esa pareja, hay detalles que están sacados y otros detalles de otros, ¿no? Pero sí, además eran muy amigos de mi padre y una cosa que me dijeron al salir, dice, Dios mío, estaba viendo la película y estaba viendo a tu padre. Estaba viendo a tu padre, eso también me lo dijo mi tía hace nada, que me llamó por teléfono y me dijo, dice, joder, dice, cada vez que veo un franco 14 pesetas me llama mucho la atención porque es ver a tu padre, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues se acaba ya. Una pena porque podríamos estar aquí horas y horas. No, tendríamos que comer algo también. Y que nos pusieran vino o algo también. Vamos. Y les recomiendo a todos ustedes que vayan a ver 2 francos 40 pesetas porque es un pedazo de nosotros, un pedazo de historia. Y un pedazo de historia también porque es un pedazo de historia. Entonces se estrena el 28 de marzo. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí a hablar de los guiones, de la relación que tiene con la literatura y, por supuesto, a promocionar la película. Y, Sonia, muchísimas gracias, como siempre. Así que a todos ustedes les esperamos en el siguiente capítulo de Impulso Literario. Muchas gracias.